Bueno, pues vamos a hablar con David. Le he metido en un compromiso otra vez, porque siempre le digo, oye, hace, ¿cuánto? Media hora dije, ¿te lees esto en inglés? Porque ya sabemos que... Punisher, y bueno, ya de bien conocido es mi perfecto dominio de la lengua de Shakespeare, con mi título de inglés de Wisconsin. Pero bueno, aún así la imagen, el cómic es bastante visual, bastante gráfico. Tiene sus años ya, y además esta es la edición. Pero me parece el dibujo bastante actual, quiero decir, aun con el color que puede ser más de la época, la verdad es que yo no me tiro para atrás en ningún momento, al contrario, me sorprendió el manejo que tiene incluso de la movilidad, la acción, ¿no? Cuando tiene que hacer una escena de acción la ves perfectamente, parece casi un Olivar o una cosa así. Yo lo que sí noto a veces es que le falta el toque americano. ¿Te acuerdas lo que te decía de que los americanos abren la puerta así? Es que es una cosa un poco especial, ¿no? Es como si fuese... Claro, no deja de ser un dibujante europeo haciendo algo muy americano, porque el Punisher es muy americano, ¿no? Esa violencia explícita, ese cuando entra y arrasadito, que es muy Punisher, y que impacta visualmente él con tanto detallito, tanto tal, porque es casi como rococó ahí, horror vacui. Sí, bueno, es Isaac que trabaja unos fondos, una estructura. Tú ves un helicóptero dibujado por Isaac, que aparecen varios helicópteros, y tú ves que la perspectiva es que no fallan, o tal, es como si hubiera cogido una maqueta, la hubiera puesto y dice, pues voy a dibujarla, voy a copiarla. Sí, y... Ese esfuerzo de buscar una perspectiva incluso un poco diferente. Pero no es solo el dibujo que funciona, es que encima después lo que es el lenguaje cinematográfico, o sea, el lenguaje audiovisual, de una viñeta a otra, el movimiento, la acción, tanto te pasa a explicarte varias cosas como que tiene que hacer una escena de acción y no te pierdes en ningún momento. Hay dos páginas que son bestiales para mí, que es cuando la chica en el hotel... La Raven, esta, que es personaje creado por Isaac, que quede claro ya, es un personaje que lo utiliza y no lo utiliza mucho Marvel. Es una Punisher versión femenina. Punisher, pero un poco a su estilo, pero que funciona, que le da el pie bien, no es una mera comparsa, que decir, está prácticamente al mismo nivel que él, que decir, le da la réplica perfectamente. Sí. Y son como un dúo que yo eso pocas veces lo hemos visto en pantalla, ¿no? Que sean dos tíos duros o un tío y una tía dura. Lo que sí es cierto, que a mí es lo que más me gustó, que es una historia de 24 páginas con su principio y su fin, y al siguiente número Punisher tiene que seguir, el castigador tiene que seguir haciendo con su trama independiente, con su trama normal, que es la que llevaba, pero que me gustó que la historia fuese, aparte por implicaciones ya emocionales y personales, porque fue prácticamente lo que casi empezó dentro de la viñeta, era nuestro boom cuando hicimos el número 0. Sí. Era pues eso, poner uno todo asturiano que es de Gijón y tal, está haciendo el Punisher. Claro, nosotros que veníamos del tema de Marvel, de DC, de superhéroes y tal, que la mayoría de nosotros sabía de todo, pero bueno, y tal, y en ese momento, pues oye, era conseguir una entrevista, le hicimos una entrevista. Isaac es una persona maravillosa, es un encanto de persona y tal, y entonces conseguir la entrevista, que nos diese las páginas que él presentó de muestra en su momento para que las publicásemos y tal, que veías ahí claramente, dicen, los de Marvel han visto esto y han dicho, nos pega el Punisher aquí, ¿no? Y tal, verlo tanto chon como lo hace, sí. lo veo un Arnold Schwarzenegger casi al Punisher, ¿no? Pero es que tiene esa escena, el Punisher, que eso falla igual en otros sitios, pero aquí es el Punisher casi como si lo ves y no tiene alma, es como si fuera un tío, o sea, sí, es un tanque, es un... O sea, una mole, pero un tanque, y ves que es imparable, que es un Terminator. Y que va a tiro hecho y tal. Pero sin embargo sí que tiene esos matices diferenciales que cuando la ve a ella, sabe que ella, pues bueno, es decir, de que coge y de... Se supone que no tiene alma o que no tiene piedad, pero pero sabe con quién no tenerla. O sea, exacto. Tiene esa doblez. Que no, eso está bien, sí. Pues para ser una cocina, yo la quería poner porque me parece una vergüenza que estas cosas caigan en el olvido. O sea, vosotros buscáis ahora mismo en internet Isaac del Rivero de Punisher y vais a encontrar incluso sinopsis y todo eso, pero es un número que quedó ahí no perdido, pero que bueno, que es un número de relleno y me gustaría, a mí me gusta que este tipo de trabajos que no están mal hechos en absoluto, que se conozcan y que por lo menos la gente lo sepa. Así que el número 96 de noviembre de 1994, ese número pertenece a Isaac del Rivero, a Raney. Hicieron un numerito de Punisher que quedó muy gracioso, gracioso. Hay un par de escenas que os vamos a poner aquí para que veáis, que es para mí una de las composiciones de página más originales que antes no se veía.
y es espectacular. La pondremos en el croma. Esta la tendremos que poner, sí, porque es una pasada. Esta es la escena que te digo que es muy visual esta es exageradamente buena y tal. Y luego el resto, pues bueno, ya está más o menos comedido, se está llevando. Hay que decir que sigue el método Marvel. Es curioso que en esta época las escenas que tiene de violencia, cuando entra y arrasa con todo, no se corta. Y yo no sé si en esa época era tan habitual o ya el Punisher siempre fue así. No, era peor incluso. Era peor. Lo que pasa es que luego ya... Fue a más también, o sea... Ya luego empezamos con The Warzone y empezamos con todo el rollo y ahí ya digamos que se desbocó. Con el Punisher siempre se tuvo mucho cuidado porque era para adultos, ¿no? Sí, claro, no sabía si meterlo para adultos y luego entonces tenías el Warzone, no se desquitaba sin ningún problema. La serie regular estuvo muy comedida. El Punisher inicialmente salió en un número de Spider-Man, ahí se presentó el personaje, fue ganando adeptos y entonces fue cuando un poco se construyó el personaje aparte, ¿no? Y tendremos que hablar más de este personaje, a lo mejor no aquí, pero porque a mí me parece que la evolución ha sido, para mí el culmen ya es llegar a lo que es la serie de televisión ahora y cómo está. Sí. Y a la barca eso. Es que yo veía la serie de televisión y veía la escena que entra y arrasa con todo. Yo esto lo he visto en la serie de televisión, en Daredevil y después lo ha repetido, ¿no? Sí. Quizá la serie de televisión no sea tan grande, pero sí que transmite esa violencia o esa locura. En la serie es más violenta, aquí es más... Terminator casi, ¿no? Terminator. Yo es que lo veo Schwarzenegger. O sea, me hizo un Schwarzenegger. Me hizo a Schwarzenegger. Pero vamos, que se podía desenvolver perfectamente el trabajo. Isaac comentó que él se había sentido muy a gusto haciéndolo, en verdad, que no le metieron ningún tipo de condicionante ni de presión. Y que bueno, que en verdad la experiencia para Marvel en ese momento con el editor y todo eso pues fue bastante buena. Era una historia un poco atípica, se sacaba a The Punisher de la zona de este, lo metías en Los Ángeles, lo metías en San Francisco, lo metías también en una parte de Houston. Bueno, ahí metías una partener, metías una historia autoconclusiva y simplemente pues yo creo que ahí podemos estar. Yo creo que, a ver, de Isaac vamos a hablar muchísimo más. O sea, tenemos que hablar desde las guerras del Purgatorio, Carmila, Juan Tizol, lo último que está haciendo para el mercado, normalmente para afuera, el mercado francés y tal, pues también se podía comentar. Porque él sigue haciendo. ¿Vale? Él sigue funcionando. Él sigue funcionando. Y da clases. A mí nos contaba una anécdota. Esto ya nos contaba que él decía que cuando se enteraron que iba a dibujar de Punisher, que los alumnos le pedían en clase que hiciese dibujos. Digo, no, haznos un dibujito. Entonces en la pizarra ponerme a hacer un dibujo de Punisher. Pues al lado del cero de la nota te pone un Punisher. Claro, por lo menos, oye, te vas contento para casa. Oye, me llevo un Serapio, pero me llevo un Punisher también. Oye, está bien. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Por lo menos que conozcáis que hubo un autor asturiano que trabajó para The Punisher, aunque fuese en este número. Ya hablaremos de otros autores asturianos que están trabajando para Marvel o DC, para el mercado extranjero americano. Y bueno, si podéis haceros con él, por lo menos, aunque sea por la curiosidad y todo eso, os invitamos. Es difícil, es un TVO ya que tiene sus años, pero si lo conseguís... Corta ya. Corto ya. 3 horas. Corto ya.